Bueno, amados hermanos, yo les ruego que pongan toda su mente a disposición esta noche, por favor. Es muy importante. Les ruego que hagan lo posible para que nada los distraiga esta noche. Y les ruego que no solamente pongan su mente a disposición, pongan su corazón a disposición. Abran su corazón a las Escrituras. Porque hoy, inevitablemente, voy a tener que tocar otra vez un tema de suma importancia para nosotros. ¿Cuál es ese tema? La seguridad eterna del creyente en Cristo. En otras palabras, mis amados hermanos, vamos a ver por medio de las Escrituras, no por medio de lo que yo pienso o lo que a mí me parece, sino por medio de las Escrituras, que un verdadero creyente no puede perder su salvación, hermanos. No puede perder su salvación. Y no es una doctrina agarrada de los pelos en las Escrituras, como sí es en el caso de aquellos que creen que la salvación se puede perder. ¿Sí? Y vamos a ver esos pasajes al final, en algún momento. Pero yo quiero adentrarme en el texto de hoy directamente, sin preámbulos, ¿sí? Porque necesitamos comprender cuál es el argumento de Pablo que nos trajo hasta esta impresionante declaración, hasta estas impresionantes verdades. ¿Cómo hizo Pablo para llegar acá? ¿Qué es lo que Pablo tiene en su mente? Yo lo vuelvo a repetir porque es muy importante para estudiar las Escrituras que tratemos de ponernos en la mente de aquel que escribió. ¿Qué es lo que Pablo tiene en su mente al escribir? Porque no importa lo que yo sienta con respecto al texto. No interesa lo que yo interprete o lo que a mí me parece. Interesa que yo pueda entender qué es lo que la persona quiere comunicar. Qué es lo que el Espíritu Santo a través de Pablo quiso comunicarle a la iglesia. Bueno, Pablo dice en este versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿De qué esto nos está hablando Pablo? ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, ¿qué es esto? Pablo en esta porción del capítulo 8 va a cerrar lo que empezó en el capítulo 5, hermanos. El esto de Pablo abarca todo el capítulo 5, todo el 6, todo el 7 y todo el 8. Y yo necesito que junto con usted lo enumeremos para que podamos ver cuál es la razón por la que Pablo va a decir lo que dijo en esta parte del capítulo 8. Y no sé si usted se da cuenta por qué no debemos tomar versículos aislados, hermanos. Vea, hermanos, a Pablo le tomó 3 capítulos enteros. 3 capítulos enteros, un argumento de 3 capítulos, donde Pablo tuvo que ir abriendo y cerrando ventanas para que podamos entender la magnitud del Evangelio. Y yo no puedo agarrar versículos aislados y hacer doctrinas enteras cuando a Pablo le tomó 3 capítulos. ¿Y cómo empezó? Vamos al capítulo 5. Pablo empezó diciendo esto: justificados pues por la fe tenemos, y podríamos, para el caso de esta noche, poner 2 puntos ahí. Justificados, declarados justos por Dios, por la fe tenemos, 2 puntos. Y a partir de este momento, Pablo comienza a mostrarnos todo lo que la gracia de Dios nos ha otorgado por medio de la justificación por la fe en Jesucristo. Los que tengan título en sus Biblias, ¿cuál es el título de Romanos 5? Resultados de la justificación. Bueno, esos resultados no los vemos solamente en el 5. Están en el 5, en el 6, en el 7, en el 8. Dios nos declaró justos, dice Romanos 5, hermanos, nos declaró justos. No solamente perdonados, justos, perfectamente justos, habiendo cumplido toda justicia por la fe en Jesucristo.
Y por causa de esa justificación, vamos a hojear rápido, yo voy a enumerarle para que usted vea todo lo que la justificación que Dios nos dio, nos trajo todos estos resultados. Dios nos otorgó por la gracia todas estas cosas. Tenemos paz para con Dios, el 5.1. Tenemos la esperanza de ver y participar de la gloria de Dios, en el 5.2. Tenemos los frutos espirituales por medio de las tribulaciones, el 5.3 y 4. Tenemos el amor de Dios, versículo 5. Tenemos su Espíritu, Dios mismo, morando en nosotros, capítulo 5, versículo 5. Tenemos la reconciliación plena y eterna con Dios, capítulo 5, versículo 10. En el versículo 12 al capítulo 6 tenemos la unión con Cristo en su vida, muerte y resurrección. Hemos sido unidos a Cristo en la justificación. Somos uno con Él. En el capítulo 6, versículo 15, tenemos que Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Capítulo 6, versículo 22, comienza este gran tema de la santificación. Capítulo 6, versículo 23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna en la justificación. Capítulo 7, hemos sido libertados de la maldición de la ley para estar unidos a Cristo como un esposo. Capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Lo escuchó? Ninguna condenación. Hoy vamos a hablar de que la salvación no se pierde y de que podemos estar seguros de nuestra salvación. Capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 8, versículo 14, la adopción que Dios nos hizo como hijos de Él. Nos adoptó como hijos suyos. Capítulo 8, versículo 17, somos por la justificación herederos de Dios y coherederos con Cristo. Capítulo 8, versículo 19, Dios nos ha dado la promesa de un cuerpo glorificado en la justificación. Ahora que hemos sido justificados, Dios nos ha prometido un día glorificarnos. Y esperamos la redención de nuestro cuerpo. Capítulo 8, versículo 26, Dios nos ha dado que el Espíritu Santo interceda a nuestro favor en nuestras debilidades. Y capítulo 8, versículo 28, Dios nos ha dado la firme promesa de que todo nos ayudará a bien a los que le amamos. Todo esto ha venido con la justificación. Y como si fuera poco mostrarnos todo lo que hemos recibido de parte de Dios cuando Él nos declaró justos por la fe en Jesucristo, además de esto, Pablo nos dice el por qué. ¿Por qué Dios nos dio todo esto a nosotros? ¿Por qué nos dio todas estas gracias a nosotros? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, y esta palabra conoció la estudiamos, podríamos leerlo así, porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien al que todas las cosas nos ayudan, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos, y en el griego significa a estos y solamente a estos, llamó. Y a los que llamó, a estos y solamente a estos, también justificó. Y a los que justificó, a estos y solamente a estos, también glorificó. La razón por la que Dios nos ha justificado y nos ha dado todos estos regalos inmerecidos es porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para esto.
Nos predestinó para darnos esta salvación. Nos predestinó para darnos todos estos regalos, toda esta bendición. Para esto nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Dios no basó su elección en su omnisciencia. Y digo la palabra omnisciencia entendida solo como el mero trabajo intelectual. No. Este texto dice que Dios basó su elección en su amor soberano. Él nos conoció y decidió amarnos. Decidió amarnos a nosotros en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Y por causa de ese amor, por causa de que Dios quiso amarnos en Cristo, cuando Él vio que le fallamos y que pecamos, Él no nos desechó, porque nos amó en Cristo, en su Hijo eterno, eternamente amado. Entonces envió a su Hijo a dar su vida por sus escogidos. Y por favor, hermanos, yo les ruego que busquemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, porque una cosa es que yo lo lea, yo lo tengo acá para leerlo. Una cosa es que yo lo lea, pero otra cosa es que usted lo lea con sus propios ojos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y preste atención a cada palabra. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Se acuerdan, no? A los que antes conoció, a los que antes amó, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos escogió Dios, hermanos? ¿Qué dice este texto que acaba de leer? ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Desde el principio, dice. Y esto concuerda con Efesios 1:4. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto coincide con 2 de Timoteo 1:9. Él nos escogió, nos salvó, no por nuestras obras que hayamos hecho, sino por su propósito que Él estableció desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos escogió? Desde el principio. ¿Y para qué nos escogió? ¿Qué dice este texto de Tesalonicenses? ¿Para qué nos escogió Dios? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hermanos, Dios nos escogió para salvación. Y el versículo 14 dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, si el Dios soberano y todopoderoso nos escogió en la eternidad pasada y nos llamó y nos justificó, y todo esto lo hizo con el propósito de salvarnos y glorificarnos con Cristo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entiende por qué Pablo dice esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede venir a destruir el propósito de Dios? Él nos escogió para salvarnos, no nos escogió para perdernos. No nos escogió para darnos la posibilidad de ser salvos, no, nos escogió para salvarnos. No para ver si de casualidad, si perseverábamos nosotros hasta el fin, no. Nos escogió para salvación y nos escogió para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y nadie lo va a detener porque Él es soberano y todopoderoso.
Y todo esto, lo que acabo de decir, ya debería ser más que suficiente para probar el punto de que es imposible que un verdadero creyente pierda su salvación. Esto, yo tendría que cerrar mi Biblia y terminar acá. Pero Pablo todavía no se ha quedado sin argumentos, hermanos. Como si nada de todo esto, como si todo lo que Pablo enumeró desde el capítulo 5 al capítulo 8, como si no hubiese alcanzado todo este despliegue de gracia soberana, el apóstol agrega en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Dios no se reservó ni a su Hijo amado para salvarnos a nosotros, viles pecadores y enemigos de Él. Él entregó a su Hijo amado, con el que eternamente compartió una comunión inquebrantable. Lo dio para salvar a sus enemigos, pecadores, perversos. Cristo recibió por nosotros, hermanos, hasta la última gota de la ira de Dios en esa cruz. Y Dios no hizo nada para mitigar su dolor. Dios no hizo nada para que sea más leve el castigo de Jesucristo. No, Él le hizo beber a su Hijo hasta el final la copa. Siendo su Padre y siendo el juez de toda la tierra, aplastó sin misericordia a su Hijo en el madero, porque eso era lo que yo merecía, un juicio sin misericordia. Y esto para darnos a nosotros redención, siendo nosotros sus enemigos, estando en nuestros pecados, muertos espiritualmente. ¿Cómo es, hermanos, que Dios va a permitir que la sangre de su precioso Hijo se haya derramado en vano? ¿Cómo es que Dios va a permitir que parte de esa sangre sea derramada en vano por aquellos que supuestamente pierden su salvación? No, hermanos, ni una gota de esa sangre cayó en vano, ni una. Es eficaz para salvar a todos y cada uno de los escogidos de Dios. De ninguna manera, diría Pablo. Y si Dios nos ha hecho el majestuoso regalo de darnos a Cristo, su Hijo, su amado, su precioso, su perfecto Hijo, ¿cómo no va a darnos junto con Cristo todas las cosas que necesitamos para poseerlo y disfrutarlo definitiva y eternamente? ¿A quién se le ocurriría regalar un auto sin motor? ¿A quién? ¿Quién daría un regalo que no sirve para nada? ¿Para qué Dios nos va a dar a Cristo si no nos va a dar lo que necesitamos para que lo podamos disfrutar? Quiero citar a Juan Calvino, hermanos, porque él lo dijo mucho mejor de lo que yo lo podría decir. Él dice en su comentario sobre este texto, dice, si Dios no consideró ninguna cosa de más valor y excelencia para él o más digna de ser amada que su Hijo, tampoco dejará de darnos todo lo demás que nos sea útil, puesto que nos ha dado a su Hijo. Y como si todo esto todavía no fuera suficiente para entender la absoluta y eterna seguridad de la salvación que tenemos en Cristo, Pablo lanza sus estocadas finales. Dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quiénes son estos escogidos de Dios? Estos escogidos son el nosotros del versículo 31. Son los llamados,
los justificados, los glorificados del versículo 29. Estos son los escogidos de Dios, los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En la justicia humana existen las apelaciones. Cuando un fiscal es alguien que acusa a otro, al criminal, y presenta las pruebas para acusarlo de un crimen. Cuando un fiscal no está de acuerdo con el fallo de un juez, el fiscal entonces apela a un juez de mayor autoridad. Y si tampoco está de acuerdo con ese segundo juez, apela a la Cámara de los Jueces. Y si no está de acuerdo, apela hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí, amados hermanos, en el juicio de Dios, tenemos sentado al juez del universo, a Dios mismo. No existe ninguna autoridad superior, no existe nadie más a quien apelar. Y este juez soberano ya nos ha declarado justos ante sus ojos. ¿A quién va a apelar el que nos acuse? No hay otro a quien apelar. ¿Quién va a poder presentar cargos contra aquellos que Dios escogió, llamó, justificó y glorificó? Vemos en Apocalipsis 12:10 cómo dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién acusará ahora a los escogidos? Si Dios los ha justificado, los ha declarado justos, el juez. En el versículo 34, Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, no solamente, dice Pablo, no solamente tenemos al juez del universo de nuestro lado en ese juicio, también tenemos a nuestro favor al mejor abogado del universo, a Jesucristo. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, nuestro abogado, el mejor abogado del universo, pagó con su propia vida la condena que nuestros pecados merecían. Y no solamente eso, el juez aceptó ese pago satisfactoriamente. Y la señal de esto, la señal de que Dios aprobó el pago de Jesucristo a nuestro favor, es que Jesucristo fue resucitado de los muertos, como dice Romanos 1:4. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él es el Hijo de Dios, Él es el mediador, porque Él ha sido resucitado. Solo en Él hay salvación. Pero hay más. Nuestro abogado ahora está sentado en el mismo asiento del juez, porque el juez todo el juicio se lo dio al Hijo, dice Juan 5:22. Nuestro abogado. Y además, nuestro abogado, dice Pablo en el versículo 34, está intercediendo constantemente a favor nuestro con el juez. Hebreos 7:25. Jesucristo está siempre intercediendo por nosotros. Y como si esto fuera poco, hermanos, nuestro abogado es el Hijo del juez. ¿Cómo su Padre no va a atender a las oraciones intercesoras de su Hijo a nuestro favor? Hermanos, entiende, vamos a un juicio en el cual el juez nos declaró justos, en el cual la paga de nuestros pecados la pagó su Hijo, y ahora su Hijo está intercediendo por nosotros. ¿Cómo es posible que seamos condenados en ese juicio?
Es imposible. Imposible que el juez, bajo su martillo, nos declaró justos, se retracte porque cometí un pecado. Hay que borrar el nombre del libro de la vida. No. Mira, se arrepintió, volvélo a anotar. Hermanos, los jueces no hacen eso. La sentencia está firme. Hemos sido justificados por Dios. Y por favor, note las palabras de Pablo al final del versículo 34. Dice que Jesucristo, el cual intercede por nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Los escogidos de Dios. Los escogidos del versículo anterior. Los que fueron conocidos, llamados, justificados y glorificados por Dios. En el versículo 29. Jesucristo intercede por los suyos, hermano, hermana. Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, dice Jesús, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, dijo Jesús. Y una vez más, hermanos, como si todo esto todavía fuera insuficiente, Pablo continúa en el versículo 35, diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hermanos, no piensen que Pablo está hablando de nuestro amor por Cristo. ¿Quién nos separará de nuestro amor por Cristo? No, Pablo no está diciendo eso. Esa no es la pregunta de Pablo. La pregunta es, ¿quién nos podrá separar del amor que Cristo tiene por nosotros? Es el amor de Él hacia nosotros lo que es indestructible. Mira el versículo 37. Por medio de aquel que nos amó. ¿De qué amor está hablando Pablo? Del de Él hacia nosotros. Mire el versículo 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios, no de nuestro amor por Él, del amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque, hermanos, la razón por la cual nosotros amamos a Dios es porque Él ha derramado su amor en nosotros. ¿Recuerdan Romanos 5:5? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros no podíamos amar a Dios. Todo lo contrario, le aborrecíamos. No podíamos amarle porque los únicos que verdaderamente aman son los que son nacidos de Dios, dice Primera de Juan. Todo aquel que ama ha nacido de Dios porque Dios es amor. Pero nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos amarle de ninguna manera. Pero ahora que Él nos ha dado nueva vida, ahora que Él nos ha hecho renacer por medio de la obra del Espíritu Santo en la regeneración, ahora su amor fluye a través de nuestro corazón. Y es por eso que podemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Pero como dice Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó. Y ese amor es incondicional. Ese amor es indestructible. Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Ahora, ¿en qué condición estaba usted y yo cuando Cristo nos amó, hermanos? ¿En qué condición estaba usted cuando la sangre de Cristo vino a su corazón? ¿Éramos personas decentes?
¿Éramos personas justas y piadosas que nunca habían hecho ningún mal? Todo lo contrario, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2. Estábamos perdidos, andando en la vanidad de nuestra mente, dice Efesios 4. Y éramos enemigos de Él, dice Romanos 5:10. Y le provocábamos a ira todo el tiempo, dice Romanos 1:18 al 32. Éramos totalmente indignos de su amor y aún así Él nos escogió. Él nos amó. Y hermanos, si Él nos amó, estando nosotros en esa condición tan repugnante, ¿quién o qué podrá interponerse para disolver su amor por nosotros? Si Él nos amó, estando en el peor de los escenarios. Si nada hicimos para ganarnos su amor, nada podremos hacer para perderlo. Si nuestro pecado no fue suficiente para despojarnos de su gracia, entonces nada ni nadie jamás podrá interponerse entre su amor y nosotros. Él nunca dejará de amarnos, mis amados hermanos. ¿Qué mayor seguridad que esta? No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué? Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, no se pierda, no se diluya, no, que vuestro fruto permanezca. Para eso nos escogió. Así que la seguridad de nuestra salvación no descansa en nuestro débil, fluctuante e imperfecto amor hacia Cristo, sino en su omnipotente, inmutable y perfecto amor por nosotros. Y es por causa de ese sublime amor por nosotros que Él nos preserva, aún en medio de cualquier circunstancia adversa. Por su amor, Él nos preserva, porque nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo y nos amó para darnos salvación. Por su amor, por ese amor, Él va a preservarnos hasta el fin. ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué produce Cristo en nuestras tribulaciones? Paciencia, frutos. Santiago capítulo 1, Romanos 5:4. ¿Qué nos ha dado Cristo en nuestra angustia? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él envió el Consolador a nuestras vidas, hermanos. Su paz sobrepasa todo entendimiento, y eso nos es prometido en nuestra angustia. ¿Qué produce Cristo a través de la persecución? Un galardón cada vez mayor, dice Mateo 5, 10 al 12. Si nos persiguen, nuestra recompensa en el cielo es cada vez más grande. Debemos gozarnos y alegrarnos si nos persiguen, si nos rechazan, si nos marginan por el nombre del Señor Jesucristo, porque nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué nos da Cristo en nuestras necesidades, en nuestra hambre, en nuestra desnudez? Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos da Dios? ¿Qué nos da Cristo en el hambre, en la desnudez? Nos fortalece, hermanos. ¿Lo ve que nada nos separa de su amor? ¿Qué puede hacernos la muerte? Dice Pablo, ¿acaso el peligro o la espada? Por eso Pablo cita este salmo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero.
¿Y si morimos por la causa de Cristo? ¿Y si de repente se levanta en el mundo una persecución tan grande que todos somos puestos en hogueras, en horcas, y todos somos muertos por la causa de Cristo? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a acelerar nuestra reunión con Cristo, hermanos. Más rápido vamos a ver a nuestro Señor, más rápido va a llegar lo que anhelamos. Él nos guía aún más allá de la muerte, dice Salmos. ¿Puede verlo, hermanos? ¿Puede ver que nuestra salvación es indestructible? No la puede apagar la tribulación, no la puede apagar la angustia, no la puede apagar la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni la muerte misma, hermanos. Por eso Juan puede decir con total confianza en 1 de Juan capítulo 5, esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué puede hacerme el mundo que me haga perder mi salvación? Nada. ¿Qué puede ofrecerme el mundo a mí? ¿Qué puede ofrecerle el mundo a usted que lo desvíe definitivamente de Cristo? Nada. No interesa cuál sea la prueba o la aflicción que se interponga entre un verdadero creyente y su Salvador. Y escuche bien lo que acabo de decir. No interesa cuál sea la prueba o la aflicción que se interponga entre un verdadero creyente y su salvación, y su Salvador, perdón. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Y su amor nos sostiene y nos sostendrá hasta el fin. Por esto Pablo declara en el versículo 37, antes, en cambio, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, no somos vencedores. Pablo no dice que somos vencedores, porque los vencedores solamente derrotan enemigos. Pero los cristianos, hermanos, los verdaderos creyentes, somos más que vencedores, porque no solamente somos fortalecidos por Cristo para soportar y vencer, sino que además en el proceso glorificamos a Dios, dando frutos para Él, engrandeciendo su nombre entre los hombres, extendiendo su reino en el mundo y produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso no es vencer al enemigo, eso es vencerlo y recontravencerlo y sacar provecho aún de lo malo, hacer de lo malo una obra redentora. Y como si todo esto fuera insuficiente, yo de verdad, hermanos, se lo digo con toda sinceridad, no debería parecernos insuficiente. Aquellos que a esta altura, todavía no llegué al final, aquellos que a esta altura todavía siguen diciendo que la salvación puede perderse, hermanos, cuánta soberbia. El creer que yo forjo mi propio destino. Cuánta soberbia el creer que yo soy el que preserva mi salvación. Nunca la pude obtener, pero la puedo preservar. Como si todo esto fuera insuficiente, Pablo dice en el versículo 38, Pablo da su estocada final, el golpe de gracia. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual estoy seguro, hermanos, Pablo no está diciendo, bueno, creo que quizá, yo intuyo, presiento que la salvación no se pierde. No, hermanos,
Pablo dice, estoy plenamente convencido, estoy absolutamente seguro de que nada en esta vida, ni aun la misma muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni Satanás mismo, ni el presente con su pandemia, ni lo que pueda acontecer mañana, ni nada en todo el universo creado nos puede separar del amor que Dios nos ha tenido y nos tiene y nos tendrá en Cristo Jesús para los que estamos en Él. Hermanos, la única manera de que seamos separados del amor de Dios en Cristo, ¿quieres saber cuál es la única forma en que podríamos perder nuestra salvación? La única forma es que Dios deje de amar a Cristo. Y eso es absolutamente imposible porque Dios no se puede negar a sí mismo. Hace poco tiempo atrás hablábamos con mi hermano Raúl, hablábamos sobre Job y cómo Satanás vino a presentarse delante de Dios y le dijo, mira, Dios, es Dios el que comienza la conversación. Y fíjense lo que Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él? Varón justo. ¿Quién lo declaró justo a Job? Varón justo y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás viene y le dice, no, pero si vos le quitas todos sus bienes y todas sus cosas, bueno, dale, a ver, probá, dice Dios. Y fue y Satanás hizo toda su obra y no pasó nada. Y volvió ante la presencia de Dios y Dios le dice, ¿no viste lo que pasó con mi siervo Job? ¿Que vos me tentaste a que lo destruya sin causa? No, pero lo que pasa es que si vos tocas su propia carne, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Bueno, andá, probá. Y va Satanás y lo toca con esa lepra maligna. Y pasa todo el libro de Job. Y al final termina Job diciendo, de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento. En vez de decir, te desecho, Dios, te aborrezco por lo que hiciste, cómo permitiste que venga eso a mi vida. No, me arrepiento. Y me aborrezco en polvo y ceniza. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Hermanos, lo que hablábamos, lo que especulábamos, ¿no? ¿Cuál habrá sido la conversación entre Dios y Satanás después de esto? ¿Qué le habrá dicho Dios a Satanás? ¿O a qué conclusión debería haber llegado Satanás? Él debería haber pensado, esta fe es indestructible. Es indestructible. Cuando mi hija Emma nació, yo la tenía a UPA. Y ella con su manito me agarraba mi dedo. Con toda su mano. Solo podía agarrarme muy suavemente un dedo. La razón por la que Emma no caía al suelo no era porque ella con su manito agarraba mi dedo. Era porque yo la estaba sosteniendo con mis brazos. Pero hay cristianos que dicen que su dedito, su manito en el dedito de Dios es suficiente. No, hermanos, si Él no nos sostiene con sus brazos, nos caeríamos. No es por nuestras obras. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza, ni por nuestra inteligencia. Es por su gracia. Es por su gracia. Es porque Él quiso. Es porque Él nos escogió para salvarnos.
Así es nuestra salvación. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, es mayor que la angustia, es mayor que la tribulación, es mayor que Satanás, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él somos uno. Aquellos que objetan en contra de esta preciosa doctrina, aquellos que objetan que la salvación se pierde, dicen, esa doctrina del salvo siempre salvo es una licencia para pecar. O sea que cada uno puede vivir como se le da la gana, total, la salvación no se pierde. Y hermanos, puede ser que algunos perversos tomen esta doctrina como una excusa para vivir como se les antoja. Pero hermanos, tales personas no han nacido de nuevo. Tales personas jamás han sido justificadas por Dios. Porque hemos aprendido que en el mismo momento en el que Dios justifica a una persona, comienza a santificarla. La justificación y la santificación van de la mano. Si no hay santificación, no hay justificación. Si yo no veo el carácter de Cristo cada vez más patente en mi vida, es porque nunca conocí a Cristo. Es porque Cristo no está en mi corazón. Es porque no he nacido de nuevo. Si alguien que dice ser cristiano no está siendo santificado, es porque nunca ha sido justificado, nunca ha sido salvo, no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón, no ha conocido a Cristo ni ha entendido el Evangelio. Por eso Primera de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Jesús habla claramente de esta clase de personas en el Sermón del Monte. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice Jesús, les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, malditos, nunca los conocí. No es que alguna vez los conocí, pero ustedes prefirieron su pecado y perdieron la salvación que yo con tanto esfuerzo les había regalado. No, nunca los conocí, nunca. Nunca los escogí, nunca. No hubo un momento en el que fueron salvos, nunca fueron salvos. Dicen las Escrituras, hermanos, que estas personas son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ven? Dios nos ha dado por gracia esto. Y ellos, hombres impíos, lo convierten en libertinaje, la excusa para pecar. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ningún verdadero creyente jamás va a mirar con agrado el pecado. Jamás. Porque su nuevo corazón no se lo permite. Su nuevo corazón en el cual el Espíritu Santo mora, ahora lo impulsa constantemente a aborrecer cada vez más el pecado
y a buscar la gloria de Dios. Y si alguien no ve eso en su vida, esa persona no ha conocido a Cristo. Por último, amados hermanos, yo había dicho al principio que la doctrina de la seguridad eterna de la salvación no es una doctrina agarrada de los pelos, como usted ha podido comprobar. No es un pasaje ahí fuera de contexto, sacado de la galera. No, esto está en toda la Biblia. A diferencia de la doctrina que sí sostiene que la salvación se pierde. Y yo quisiera analizar rápidamente algunos, y no sé si estos son todos, pero algunos de los textos en los que tales especulaciones se apoyan. ¿Le parece? Vamos a ver en qué pasajes tan impresionantes se apoyan los que dicen que la salvación se pierde. Vamos. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Lo ves, Esteban? Este texto dice que la salvación se pierde, ¿ves? El que está firme puede estar firme, pero se puede caer. Hay que tener cuidado de no caerse. Pero si leyéramos un versículo más, hermanos, uno, el que sigue, dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. ¿Quién es el que nos sostiene para que no nos caigamos? ¿Quién es el que es fiel para no dejarnos ser probados más de lo que podemos resistir? ¿Quién es el que es fiel, que trabaja para que podamos soportar, dándonos una salida? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Nuestra capacidad? No, Dios. Él es quien nos preserva. Es verdad, nosotros tenemos cuidado, nosotros hacemos todo lo posible por alejarnos del pecado, pero hermanos, Él es por su gracia, es por su obra que no caemos. Es por su obra que soportamos. Es porque Él es fiel, porque Él prometió salvarnos, no perdernos. Bueno, si ese texto no, bueno, está bien, vamos a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, mirá, este texto dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está. ¿Lo ves? Esteban, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué nos tenemos que ocupar? Porque la podemos perder. Pero si leyéramos un versículo más, hermanos, si dejáramos de aislar versículos y quitarlos de su contexto, el 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, ¿por qué nos ocupamos en nuestra salvación? ¿Por qué nos preocupa nuestra salvación? ¿Porque somos tan buenos? ¿Somos moralmente loables? No, porque Él produce en nosotros constantemente el querer y el hacer hasta que lleguemos a la gloria. Bueno, está bien, este no. Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5:4 dice:
Pablo a los Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está, ahora sí. ¿Ves? Podemos caernos de la gracia. La salvación se pierde, ¿lo ves? Podemos caernos de la gracia. Pero Pablo dice en el versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo les está diciendo: yo estoy seguro de que Dios los va a convencer de lo contrario. Van a pensar de otro modo. El problema lo tiene el que los perturba a ustedes, no ustedes. Ustedes van a ser corregidos y guiados por Dios. Yo lo confío, estoy totalmente seguro que no van a pensar de otro modo, no se van a dejar de convencer. Y en los 3 textos que compartí, en los 3, es la obra de Dios en nuestro corazón para preservarnos. Hermanos amados, no hay otra razón por la cual Pablo haya escrito lo que escribió al final del capítulo 8 de Romanos. Yo no puedo entender cómo alguien que dice que la salvación se pierde interpreta Romanos 8, 31 al 39. Doy gracias a Dios que antes, cuando yo creía eso, nunca me tocó interpretar ese texto. Porque cuando llegué a ese texto tuve que cambiar completamente mi teología. Aquellos que creen que la salvación se puede perder, le están diciendo a Dios: vos sos un mentiroso. Porque Dios prometió enviar a Jesucristo para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo mismo es el peor mediador de la historia para los que creen que la salvación se pierde, porque Jesús dijo: esta es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Pero resulta que algunos se van a perder. Entonces Cristo es un mentiroso. No, ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que hay un montón de gente, muchos me dirán en aquel día, hay un montón de gente que dice que es cristiana y no lo es. Ese es el problema. El problema no está en Dios, que no puede perfeccionar la salvación que promete. No, el problema está en nosotros, que le creemos a cualquier persona sin mirar sus frutos. Aquellos que creen que la salvación puede perderse, creen que son ellos mismos los que ponen sus propios esfuerzos y sus méritos para preservarse a sí mismos y perseverar. Pero como vemos en las Escrituras, es Dios quien nos preserva en perseverancia para que alcancemos la salvación por la cual Él nos había escogido desde el principio. Y por esto Pablo puede decir a los filipenses: hermanos, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿En qué participé yo? Él la comenzó, Él la va a perfeccionar. Y si no la perfecciona, Él falla. ¿Cómo puedo decir que Dios falla? No, hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.